Hola, hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a este su canal Tejidos con Amor. Mi nombre es Claudia y hoy vamos a tejer esta hermosa bolsa de trapillo que es moderna, artesanal, es elegante, pero lo más importante es muy fácil de hacer. Vamos a estar trabajando puntos medio altos, puntos bajos y puntos deslizados. Es una bolsa muy amplia en su interior. Es bastante liviana, quedó pesando 628 gramos y miren, está muy bien estructurada, está bien bonita esta bolsa y yo espero que se animen a realizarla, que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, ustedes me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. No siendo más, vamos a dar inicio con la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este bolso yo voy a utilizar trapillo pluma, pero este trapillo es reciclado. Su hebra es de 2,5 centímetros y es un trapillo no tan licrado. Voy a necesitar un mosquetón que es tipo corazón. Voy a necesitar dos mosquetones de paso 3/4 y 20 milímetros. Dos argollas mosquetón de 2,5 centímetros. Un broche de cuero, este es un broche tipo billetera y el color es tabaco. Voy a necesitar nylon, aguja de costura y aguja número 6. Estos accesorios son de Tus Insumos, tu tienda online. No siendo más, entonces daremos inicio con el paso a paso. Vamos a empezar realizando un anillo mágico así. Listo, mira. Así. Ingresamos la aguja acá, tomamos la lazada, la sacamos hacia afuera. Tenemos la orejita en la aguja, tomamos la lazada y la pasamos por la orejita. Listo. Ahí ya cerramos. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 7 puntos medio altos. Entonces, tomamos la lazada en la aguja, pasamos dentro del anillo mágico, tomamos la lazada hacia afuera y tenemos 3 orejitas en la aguja. Tomamos la lazada nuevamente y la pasamos derecho por todas así. Nos quedamos nuevamente con una orejita, ponemos la lazada en la aguja, pasamos la aguja dentro del anillo mágico, 3 orejitas, tomamos la lazada y pasamos por todas. Nuevamente, lazada en la aguja, pasamos la aguja dentro del anillo mágico, 3 orejitas y pasamos por todas. Nuevamente, dentro del anillo mágico, tomamos la lazada, nuevamente y pasamos por todas. Allá llevamos 1, 2, 3, 4. Nuevamente ingresamos, sacamos la lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por todas. Nuevamente lazada en la aguja, llevamos dentro del anillo mágico, sacamos la lazada nuevamente, tomamos la lazada y pasamos por las 3 orejitas. Y ahí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos esta tirita y la vamos apretando para hacer la unión, así bien apretadita, hasta donde ya no dé más. Ahí ya cerró completamente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sacamos esta orejita un poquito más y vamos acá a este primer espacio, ahí tomamos la orejita, la llevamos hacia atrás, apretamos un poco. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar así. Aquí me falta apretarla un poquito más, ahí. Vamos a trabajar en estos espacios acá. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. Entonces, ¿cómo vamos a completar acá un espacio? Pues hacer la unión, vamos a trabajar acá, pasamos la aguja acá, así. Metemos la aguja dentro de la orejita, así.
pasamos lazada, así, y cerramos ahí. Siempre en estas vueltas, en esta vuelta, en la primera iniciamos solo con uno, y en el segundo también vamos a iniciar en este segundo solo con un punto bajo. Ahora, ahí en cada un espacio de estos va a ir un aumento, ¿sí? Entonces acá hacemos un aumento, dos aumentos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos, pero el primer punto van a ser aumentos de puntos medio altos. Pero en este primer espacio, el primer punto va a ser un punto bajo. Ahora el segundo, ahí en ese espacio, va a ser medio alto. Entonces, tomamos lazada en la aguja, pasamos por ese espacio, tomamos lazada, la pasamos hacia el frente, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada nuevamente y pasamos por todas. Ahora vamos al siguiente espacio, tomamos lazada en la aguja, ingresamos a este espacio, 3 orejitas en la aguja y pasamos lazada por todas. Ahí mismo vamos a hacer otro. Puntos medio altos. Entonces, vamos al siguiente espacio, tomamos lazada. Y pasamos por todas. Nuevamente, tomamos lazada en la aguja, vamos al espacio, sacamos lazada hacia adelante, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Nuevamente vamos al siguiente espacio, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Nuevamente ahí mismo en ese espacio, vamos al siguiente y lo mismo. No los dejen tan apretados para que él no se encoja, la base no se encoja hacia adentro, pero tranquilas que si se le encoge no pasa nada, que ya en la siguiente vuelta se nos empareja. ¿Listo? Si se empieza a enfrascar así, tranquilas. ¿Listo? Entonces aplanamos nuevamente, tomamos lazada y hacemos el punto medio alto. Ahí mismo hacemos el siguiente. Así. Vamos al siguiente. Y lo mismo. Listo. Hacemos el último. Listo. Ahí ya llegamos al final. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Ahora aquí ya no vamos a cerrar más. Dejamos así y damos la vuelta así. Ahora tomamos la orejita, la lazada y hacemos una y hacemos 2 cadenetas, ¿sí? Y estas 2 cadenetas se cuentan como un punto. Entonces, no vamos a trabajar en este primer espacio. Este primer espacio no lo vamos a trabajar. Y cuando finalicemos acá vamos a finalizar con un punto siempre. Entonces, en esta primera vuelta también vamos a realizar aumentos de puntos medio altos. Nunca vamos a empezar en este primero, no, vamos al segundo, ¿sí? Entonces, y este iniciando de 2 cadenetas es el primer punto de esta vuelta. Entonces, por eso no trabajamos en este. Entonces, miren, dejamos este espacio, vamos al siguiente. Y hacemos un punto medio alto. Ahí mismo hacemos otro punto medio alto, vamos a trabajar aumentos por cada espacio. Entonces, ahí tenemos un aumento, vamos al siguiente espacio y lo mismo,
Trabajamos 2 puntos medio altos en ese espacio, a lo que quiere decir que tendremos otro aumento. Siguiente. Estamos trabajando el mismo punto con el que iniciamos, que son puntos medio altos. Miren, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Nuevamente ahí mismo. Continuamos. Estamos trabajando punto medio alto. En cada espacio estamos realizando un aumento. Listo. Hasta ahí trabajamos puntos medio altos o aumentos. Acá en este espacio, miren ahí, vamos a meter la aguja y vamos a finalizar con un punto medio alto. Entonces, listo. Entonces, como les expliqué al comienzo, acá hacemos 2 cadenetas al inicio y ese lo contamos como un punto medio alto. Iniciamos con 1 y finalizamos, siempre vamos a finalizar con 1, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta trabajé 7 puntos medio altos y al cerrarlas completamos 8 espacios, donde en la segunda vuelta fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos medio altos con aumentos, donde fueron 8 aumentos. Acá hicimos 1. Vamos a contar primero los puntos, los aumentos. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 1 acá 27 y 1 al inicio 28. ¿Listo? Ahora, tenemos acá, damos la vuelta así. Y acá tenemos el final. Tomamos lazada y hacemos una y hacemos 2 cadenetas. Y vamos a trabajar, recuerden que no vamos a trabajar en este primer espacio. Ahí no lo vamos a trabajar en el segundo espacio. ¿Y cómo vamos a empezar esta siguiente vuelta? Entonces vamos a empezar trabajando un aumento, no aumento, sí, no, sí, no. ¿Listo? Entonces, recuerden que el primero es como un punto y al final también finalizamos con un punto medio alto. Entonces, dejamos este espacio, vamos al siguiente y hacemos un aumento, o sea, 2 puntos medio altos en ese espacio. Miren. Listo, ahí completé los 2. Voy a sacar lazada. Ahora, en este siguiente espacio vamos a hacer solo un punto medio alto. Al siguiente espacio, un aumento. 1 y 2 puntos medio altos en el mismo espacio. Vamos al siguiente y hacemos un punto medio alto. Ahí no hacemos aumentos.
Al siguiente sí hacemos aumento. Y al siguiente no hacemos aumento. ¿Listo? Y así vamos a seguir trabajando. Un espacio aumento, otro no aumento, otro sí aumento y así hasta que lleguemos acá. ¿Listo? Aunque acá terminemos con un punto medio alto y acá el siguiente sea un punto también, no pasa nada. Ya les muestro, me voy a adelantar para no hacer el video tan largo. Avancé entonces y trabajé como les dije, un punto, un aumento, uno sin aumento, un aumento y así continué hasta llegar al final. Acá finalicé no en un solo punto sino en un aumento. Ahora sí vamos a hacer el último, que es acá, miren. Ustedes pasan la aguja acá. Si ve, ahí está el espacio, a veces está oculto, entonces por eso les ingreso la aguja para que no se pierdan. Entonces, miren, tomamos lazada y finalizamos con el punto medio alto. Así ya va tomando la formita. Ahora le damos vuelta, así, hacemos una, dos cadenitas. Vamos a hacer lo mismo, nunca vamos a trabajar este primer punto, vamos a trabajarlo en el segundo. Y siempre todas las vueltas van a ser puntos medio altos. En esta vuelta, que es, vamos en la 1, 2, en la 3, en la 4, en esta vuelta número 5, no vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar un punto medio alto por cada espacio. Entonces, empezamos. En cada espacio vamos a hacer un punto medio alto, no vamos a hacer aumentos. Ven, miren. No he hecho ningún aumento y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Entonces, por cada espacio un punto medio alto, así como iniciamos acá, sin aumentos. Estoy entonces en el final de la vuelta número 5 y en cada espacio trabajé un punto medio alto sin aumentos. Vamos a hacer el último. Miren, recuerden que se pasa por acá, sale hacia atrás, tomamos lazada y pasamos nuevamente lazada por las 3 orejitas. Ahí ya finalizamos la vuelta número 5. Ahora vamos con la vuelta número 6. Recuerden, damos la vuelta al trapillo y a la base así. Ahora hacemos una y hacemos 2 cadenitas. Recuerden que este primer espacio no lo trabajamos, ¿sí? Vamos al siguiente espacio y en esta vuelta número 6 vamos a trabajar así. Un aumento de puntos medio altos y trabajamos 2 espacios sin aumentos. Al siguiente, un aumento de puntos medio altos y 2 sin aumentos. Entonces empezamos, entonces, no en el primero, sino acá en el segundo. Entonces hacemos 1 y hacemos 2 en ese mismo espacio. Vamos al siguiente, solo trabajamos un punto medio alto. Vamos al siguiente, solo trabajamos un punto medio alto. Mire, un aumento, 2 espacios sin puntos, sin aumento. Vamos al siguiente y trabajamos el aumento, 1 y 2 puntos medio altos en ese mismo espacio. Al siguiente, sin aumento. Siguiente sin aumento. Y al siguiente hacemos aumento. Sin aumento 2 espacios. Sin aumento. Y ahora sí trabajamos aumento. 1 y 2 puntos medio altos en ese mismo espacio. Entonces,
Seguimos con la secuencia y avanzamos por cada espacio, lo mismo trabajando un aumento, acá continuamos con 2 sin aumento, al siguiente un aumento y así hasta que lleguemos al final. Estoy finalizando ya la vuelta y miren, vengo trabajando 2 puntos medio altos, un aumento. Acá finalizamos con el aumento y 2 puntos medio altos, 1, 2, y recuerden que al final siempre va un punto medio alto. Entonces pasamos la aguja ahí hacia atrás, sacamos lazada y hacemos el punto medio alto. Listo. Ahora damos la vuelta al tejido, tomamos lazada, hacemos una cadeneta, hacemos 2 cadenetas y esta siguiente vuelta la vamos a trabajar así: un aumento y 1, 2, 3 espacios sin aumento, un aumento, 1, 2, 3 espacios sin aumentos. Listo. Entonces tomamos lazada en la aguja, recuerden que nunca trabajamos el primero, el segundo, y hacemos 1 y 1, 2 y 3 espacios sin aumentos. Tres espacios sin aumento. Ahora trabajamos el siguiente aumento, 1 y 2 puntos medio altos en el mismo espacio. Ahora el siguiente, 3 espacios sin aumento. Entonces 1, 2 y 3 espacios sin aumentos. Ahora un aumento, y así vamos a continuar trabajando. Miren, un aumento, 1, 2, 3 sin aumento, un aumento, 1, 2, 3 sin aumentos, un aumento, 1, 2, 3 sin aumentos, un aumento, y así continuamos hasta que le demos la vuelta completamente. He avanzado en esta vuelta número 7, donde estamos trabajando un aumento, 3 puntos medio altos, un aumento, y acá estoy finalizando con 1, 2 y el último. Entonces hacemos el último, ahí hacemos un punto medio alto, damos la vuelta acá así y hacemos una, pero me apretamos un poquito más acá, hacemos una y hacemos 2 cadenetas. Y ahora esta vuelta es la última vuelta que sigue de puntos medio altos. Entonces siempre estamos trabajando en el segundo espacio y en esta vuelta por cada espacio vamos a trabajar un punto medio alto sin aumentos. Entonces empezamos, y así vamos a continuar entonces por cada espacio realizando un punto medio alto por cada espacio hasta el final, ¿sí? O sea, no vamos a hacer aumentos en la vuelta número 8, no hacemos aumento. Continuamos trabajando por cada espacio un punto medio alto. Voy a avanzar y ya les muestro el resultado. Avancé en esta vuelta número 8 y por cada espacio trabajamos un punto medio alto sin aumento. Acá voy a realizar el último. Y cerramos, pasamos por todas y listo. Hacemos, damos la vuelta y hacemos una cadeneta. Ahora que vamos a trabajar, a partir de ahora, bueno, creo que no se vio ahí la cadenita, entonces vamos a soltarla y les muestro nuevamente. Damos la vuelta y hacemos una cadeneta. A partir de ahora ya vamos a trabajar el espacio del lateral
¿Y cómo lo vamos a trabajar? Ahora sí vamos a trabajar desde este primer espacio, pero vamos a trabajar puntos bajos. Y vamos a trabajar el punto ni tan apretado ni tan suelto. Entonces, entramos ahí y hacemos el punto bajo. Por cada espacio vamos a realizar un punto bajo y no vamos a realizar aumentos, solo el punto bajo. Voy a sacar acá trapillo y continuamos entonces. Entonces estamos trabajando el punto bajo, no lo vamos a dejar ni tan apretado, pero tampoco tan suelto. Solo estamos trabajando el punto bajo. Entonces así vamos a continuar igualmente hasta que lleguemos al final. Entonces mire, así ya he avanzado y ustedes continúan entonces por todo lo que falta, trabajando hasta que lleguemos acá, trabajando el punto bajo. Me voy a adelantar y ya les muestro. Ya estoy acá en el último, ingresamos la aguja y hacemos el último punto bajo. Entonces les voy a mostrar, por cada espacio hice un punto bajo, por cada espacio de inicio a fin. Recuerden que en esta última vuelta sí empezábamos acá en el primero. Entonces miren, en total nos deben en esta última vuelta salir 59 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter esta tirita hacia adentro, la vamos a pasar hacia adentro, así, y vamos a ocultarla acá entre los puntos, así. Si ustedes le quieren dar costura a la hebra o la quieren pegar, está bien. Yo en mi caso personal, yo lo que hago es ocultarla bien, y como ella queda muy bien apretadita o los puntos quedan apretaditos, de ahí ella no se sale. Listo. Ahí cortamos y acá, como hicimos esta base, entonces vamos a realizar otra tal cual lo mismo. Tal cual lo mismo. En esta no vamos a cortar la tira. En esta yo ya tengo la tira cortada. Mire, el procedimiento fue tal cual lo mismo. Y voy a pasar la aguja para esta para cerrarla. En una la cerramos. Entonces ahí tengo el último punto hecho bajo. Hacemos un deslizado así y apretamos. Ahora esa tirita la vamos a ocultar acá por los puntos de la parte de atrás o de adentro. Esto solo se hace en una de las bases. ¿Listo? Ocultamos bien la tirita. Listo, ya la podemos dejar, la estiramos un poquito y ella de ahí ya no se sale. Listo. Entonces, hicimos dos bases, tal cual. Ya le voy a tomar la medida del ancho y de extremo a extremo
Digamos que este es el centro, extremo a extremo, tiene 25 centímetros y medio. Ahora, la parte lateral tiene 2 centímetros y medio. Y ahora el centro tiene 16 centímetros. Y de un lado tiene 20 centímetros. Lo mismo va a tener lógicamente al otro lado. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Recuerden que a una base la cerramos completamente y listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la unión de las dos bases. ¿Cómo? Acá no terminamos este punto, no lo cerramos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Una cadeneta y vamos a unir las bases así. Entonces, el primer punto, que es acá, ¿sí? Y lo pasamos la aguja por este otro. Tomamos la lazada y la pasamos por esto, haciendo un punto deslizado. Nuevamente nos regresamos a este y ahora vamos a trabajar la unión de este con puntos deslizados. Si se enredan, entonces les voy a explicar nuevamente. Entonces, tomamos acá, ya sé si ustedes quieren pasarlo a esta base o directamente trabajan con el primero. Miren, esta es otra forma, ingresan ahí, luego ingresan a este y hacen el punto deslizado. ¿Listo? Vamos al segundo de este lado. Miren ahí. Ahí. Tomamos lazada en la aguja, mírenla, lazada. Pasamos por esos dos espacios y ahora pasamos por esa final y ahí hacemos el punto deslizado por la orejita final. Listo. No vamos a dejar ni tan apretado, pero tampoco tan suelto. Tomando de un extremo, del otro extremo, así, realizando un punto deslizado, no dejando tan suelto, pero tampoco lo vamos a dejar tan apretado. Voy a sacar acá trapillo y continuamos, miren. Entonces acá y acá. Recuerden, no estamos dejándolos apretados, ni tampoco tan sueltos. Si los dejamos muy apretados, se nos encoge la base. Entonces vamos a continuar. Bien pendientes que no vayan a dejar ningún espacio libre, porque entonces si dejan un espacio libre de una base, les va a sobrar punto en la otra base, entonces, o le va a hacer falta. Entonces siempre teniendo en cuenta uno con uno y que no sobren espacios. Recuerden no dejarlos ni tan apretados, pero tampoco tan sueltos. Voy a sacar acá más trapillo.
Así seguimos. Estamos trabajando puntos deslizados, haciendo la unión de las dos bases. Es muy fácil, espero ustedes se animen a realizar este bolso porque realmente es muy fácil. Y miren, si ustedes se logran dar cuenta, ahí están los dos para finalizar. Entonces, listo. Vamos a cortar. Hacemos un punto deslizado para finalizar. Apretemos un poquito acá. Eso y listo. Ahora esa tirita, mire, la vamos a meter acá. Empezando acá el primero. Que no quede centradito. Entonces, y sacamos esa lazada. La ponemos, la pasamos ahora por acá. Y ahora acá. Y ahí la llevamos hacia adentro y adentro la ocultamos entre los puntos. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar, miren. Si nos queda, ¿cómo nos queda? Por este lado y por este lado. Bien. Súper hermosa y es como una bolsa grande, bonita. Ya les voy a mostrar cómo vamos a poner entonces el broche imán. Ustedes deciden en qué lado. Yo lo voy a poner en este lado. Miren qué bonita se ve esta bolsa. Y entonces, que el centro quede acá. Pero si ustedes también no tienen si ustedes no tienen esto, pueden poner también uno de estos acá. Y quedaría así sellado en la parte de adentro, ¿sí? Le pueden poner un broche imán de costura adentro, ¿sí? En mi caso, yo le voy a poner esto y va a ir de acá del centro acá atrás, así. Entonces, vamos a poner esto, y yo lo voy a poner con nylon, pero si ustedes quieren, lo pueden poner inician donde ustedes quieran. Yo lo voy a poner, ustedes lo pueden poner con hilo del mismo color del bolso que ustedes vayan a realizar. Yo en mi caso lo voy a poner con nylon porque no tengo hilo de ese mismo color, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer dos costuras en el mismo espacio. Dos costuras en el mismo espacio por cada espacio, ¿listo? Entonces, que no se nos vaya a enredar. Entonces, así. Ahora, aprieto un poquito ahí y voy al siguiente espacio. Ahí. Y acá. Tenemos que ver que pase bien todo eso. Ahora sí quedó apretado. Acá todavía veo un pedacito, entonces ahí ya. Continuamos entonces así. Yo me voy a adelantar. Este es un proceso muy fácil. Me voy a adelantar y ya les enseño el resultado. Acá ya lo terminé de coser. Ahora es lo que voy a hacer. Voy a cortar y voy a hacer 4 nuditos ahí adentro para finalizar.
2, 3 y 4 nuditos con el nylon. Ustedes quieren pueden quemarlo al final. Yo lo voy a cortar ahí muy cerca y luego lo quemo. ¿Listo? Así ya tenemos, miren, ese bolso tan amplio por dentro. Miren, qué amplio es esta bolsa. Es súper, súper amplia y liviana. Ahora, medimos este. Lo acostamos acá y yo lo voy a poner acá, que quede en este espacio también. Entonces, tengo acá la aguja ya con, no está enredado. Le hacemos un nudito acá al final. Listo. Y lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero se lo podemos hacer así en zigzag. Listo, ahora bajamos. Listo. Ahora vamos acá en la parte de abajo. Ahí. Y así continuamos. De acá a acá, luego de acá a acá y de acá a acá. ¿Listo? Así yo ya voy a terminar. Es para no realizar un video tan largo. Es como una pequeña explicación de cómo ponerlo. He finalizado y decidí hacerlo en zigzag y una de extremo a extremo. Así ya lo tenemos completamente ya para cerrar el bolso. Y miren, ya le puse mi plaquita, pero ustedes deciden en qué parte se la ponen porque eso es personal. Listo, entonces vamos a hacer lo que es la asa. Ahora traemos trapillo y para la asa voy a usar una aguja número 5. Hacemos un nudo corredizo, así, apretamos muy bien, traemos el mosquetón y vamos a pasarlo así. Tenemos ahí la orejita, tomamos la lazada haciendo un punto deslizado. ¿Listo? Ahora el segundo es un punto bajo. Dos orejitas y pasamos. Ahí tenemos ya dos. Con este simulamos 1, 2, 3. Apretamos, corremos 3, 4 y 5. Ahora hacemos cadeneta de altura, damos la vuelta, apretamos bien este, corremos hacia acá y hacemos. No en el primero, sino en el segundo. 1, 2, 3 y acá está en el centro. Pasamos la agujita centrada, así, y pasamos hacia afuera. Cadeneta de altura, pero ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la unión, entonces vamos a pasarla acá. Ahí por esa orejita, tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por cada espacio un punto deslizado para realizar una asa redonda, miren. Por cada espacio, no la vamos a dejar apretada, dejamos ni tan apretado ni tan suelto. Entonces, por cada espacio vamos realizando
así. ¿Listo? Es súper fácil. Esta asa ya la hemos hecho para muchos tutoriales. Donde lleva asa siempre la realizamos porque le da un toque elegante a los bolsos. Pero si ustedes la quieren hacer toda plana, siguen haciéndola toda plana. Listo. Ahí ya ya voy a avanzar. Voy a apretar acá bien esto y aprieto muy bien con las manos para hacer ahí la unión, para que esto quede así. Ahora apretamos bien esta tirita y la cortamos. Y así nos queda. Voy a seguir dándole el largo deseado a esta asa y ya les enseño nuevamente. Ya tengo el largo deseado de la asa y ahora voy a tomarle la medida que tan larga la hice desde el inicio. Eso. Y esto tiene 31 centímetros. 31 centímetros. Y mira donde yo paré. Paré donde queda la parte de abajo de este lado. Ahora le doy la vuelta y nos debe quedar así derechita para poder poner el mosquetón. Entonces, ahí hice el último deslizado, traigo el otro mosquetón, lo ingreso en la aguja y hago un deslizado. Y ese deslizado me queda como un punto bajo. Ahora, voy acá al siguiente, al espacio, ingreso directamente acá, saco la aguja y hago un punto bajo dentro del mosquetón. 2, hago el tercero y hago un cuarto. Así. Dentro del mosquetón, así. Y ahí ya voy a dejar, acá no voy a hacer 5, sino hago 4. Ahora, cortamos, meto la aguja nuevamente, tomo la lazada y hago un punto deslizado ahí. Ahora, esa tirita la llevamos hacia adentro y la vamos a llevar acá. Traigo la aguja más pequeña, voy a meter esta lazada por acá y la voy a empezar a llevar hacia adentro. Ahí sale y nuevamente la llevo más hacia adentro y listo. Ella no hay necesidad de darle costura o pegarla porque ella ya queda ahí, ella de ahí ya no se sale. Ustedes sin embargo la estiran y de ahí ella ya no se sale. Cortamos y listo. Así nos queda. Esta parte la apretamos bien y miren, nos quedan las dos puntas así. ¿Sí? Entonces nos falta que apretar, meter un poquito más esta, así. Listo, ahora traemos la bolsa y traemos las argollas mosquetón. Vamos a ponerlas a la bolsa acá. De este extremo, pasando por debajo, así hasta el otro extremo. Pasamos por debajo de este y luego la ponemos acá en este también, para que nos quede completamente fija, así. Ahora traemos el otro extremo también y hacemos lo mismo. Desde acá pasamos por medio de esto y listo, miren. Así. Ahora traemos la asa y vamos a ponerla acá. El otro lado. Y miren.
Miren cómo nos queda de hermosa esta bolsa, súper grande, bonita, y ustedes le hacen una borlita. Sin embargo, acá en la descripción del video les voy a dejar el tutorial de cómo realizar esta bolsa. Esta borla ustedes la ponen donde ustedes quieran, ¿sí? Miren, o la pueden poner hacia adelante, como ustedes quieran. Hemos llegado entonces ya al final del tutorial. Esta bolsa quedó muy bonita, quedó muy bien estructurada, es muy fácil de hacer. Espero ustedes se animen a realizarla y espero este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Esta bolsa yo ya les tomé la medida de cómo quedó, de cuánta es la medida de la bolsa, y ella quedó pesando 628 gramos. ¿Listo? Entonces es una bolsa que no necesita mucho material, queda bastante liviana y es muy amplia. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos en un próximo proyecto.